Bueno, y continuamos aquí con la palabra del Señor en esta hermosa hora. Y bueno, le damos gracias a cada una de las personas que están retransmitiendo este matutino, a los que están retransmitiendo en las diferentes radios, en los diferentes países. Bueno, Dios pueda bendecirlos, Dios los pueda ayudar. Bueno, en otras partes del mundo está terminando el día. Y bueno, sin embargo, se han quedado ahí para escuchar la palabra del Señor y para que otros reciban la palabra del Señor en esta hora. Bueno, Dios les bendiga por ese esfuerzo que están haciendo para que las demás personas escuchen la palabra del Señor. El Señor les pueda continuar bendiciendo en esta hora. Bueno, continuamos la palabra del Señor aquí en 2 de Samuel. Capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 16 al 22 y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel. Y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregá a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Gloria al Señor. Bueno, estamos viendo escenas fuertes aquí en lo que es el libro de 2 de Samuel, y en estos momentos se topan con una mujer que dice que estaba llena de sabiduría y de las pacíficas en Israel. Normalmente en el pueblo de Israel no era, o en el tiempo antiguo, no solamente en Israel, no se escuchaba casi la voz de la mujer, no más que todo siempre era lo que el hombre decía. Pero cuando una mujer resaltaba en su sabiduría y en su entendimiento y en su forma de ser, por ser pacífica, sí la escuchaban en la nación donde era. Y en uno de estos casos era esta mujer de esta ciudad. Resulta ser que Joab venía persiguiendo a Seba, este hombre que se había levantado en contra del rey David, juntamente con los hombres que estaban apoyando al rey, ¿verdad? Y dice que estaban haciendo fuerza para destruir el muro, la puerta de la ciudad, y el pueblo estaba asustado. Y cuando un ejército viene a sitiar una ciudad, sufren los habitantes. Y la gente estaba asustada por lo que estaba pasando, ¿verdad? Se había levantado guerra contra ellos y ellos no sabían lo que estaba aconteciendo. Entonces dice que en medio del pánico, del miedo que había entre los habitantes, se levantó esta mujer sabia y le gritó a estos hombres a ver que ella quería hablar con Joab. Debe ser que en medio del pánico, de los gritos, de los sustos de las personas, se corrió la voz entre ellos que habían venido los hombres de David para destruirlos, pero ellos no sabían por qué venían a destruir a esta nación. Y bueno, ella quiere hablar con Joab, y Joab, bueno, así viene ante ella, y ella le pregunta, ¿verdad? Primeramente le dice quién es ella, que es una mujer pacífica y fieles de Israel, y que ella quería saber qué era lo que estaba aconteciendo, por qué venían con ellos con esta intención.
Y también le hace entender que esta ciudad es una ciudad de Dios y por qué la iba a destruir. Y que esta ciudad, bueno, se dice que cualquier asunto que se quería resolver, siempre venían a Abel a resolver la situación, porque habían personas muy sabias, personas llenas de entendimiento en la ciudad. Y qué bonito saber cuando uno dice, cuando uno necesita un consejo y conoce que tal persona lo puede ayudar a uno para resolver un consejo. Asimismo era esta ciudad, ¿verdad? Se dice aquí en el 18, entonces volvió a hablar ella, a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluía cualquier asunto. O sea, la gente venía a resolver tal vez las dificultades o las cosas que no podían resolver, venían a esta ciudad y habían personas sabias, llenas de sabiduría y podían resolver el asunto. Y entonces, bueno, esta mujer habló con Joac y Joac le comentó que él jamás venía a destruir a la ciudad de Dios, a esta ciudad que era conocida entre el pueblo de Israel como una ciudad sabia y llena de entendimiento. Y él explicó que solamente venían detrás de un hombre que se había levantado en contra del rey David, que solamente quería ese hombre y ellos se iban a apartar. Y ella le respondió, bueno, que ella iba a resolver ese asunto y que la cabeza de ese hombre se le iban a lanzar desde el muro. Y así fue, aquí dice en el último texto, dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Dice que fue con sabiduría, no fue con sus palabras de astucia o fue con lo que ella creía que iba a hacer. No, la palabra del Señor nos dice aquí que fue con su sabiduría y ella le habló al pueblo con respecto al asunto y dice que el pueblo la escuchó. Si el pueblo la escuchó es porque ya conocían quién era esta mujer, ¿verdad? Y dice, bueno, que escucharon las palabras de esta mujer sabia y así fue. La gente de la ciudad consiguió a Seba, le cortaron la cabeza y se la entregaron a Joac. Y así concluyó el ataque que estaban haciendo contra esta ciudad. Y que todo esto aconteció porque una mujer en medio de un caos se levantó con sabiduría y habló y no permitió que sucediera algo peor. Y así mismo, cuántas cosas no quiere el Señor hoy de nosotros cuando hay conflicto fuerte dentro del hogar o conflicto fuerte entre la familia o en cualquier lugar de nuestro trabajo o en cualquier momento donde nos encontremos. Hay situaciones fuertes que se están presentando y que nosotros nos levantemos con sabiduría. Quiere el Señor que lo hagamos para que las cosas se calmen, para que las cosas actúen de otra manera. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando hay una mujer sabia dentro de un hogar, sabe afrontar la situación, sabe afrontar lo que está pasando en esos momentos. Y es muy importante que nosotras como hija de Dios obtengamos la sabiduría. El libro de Proverbios nos enseña eso, que la sabiduría clama en las calles para que nosotros vengamos a ellos, la inteligencia y que la busquemos mejor, que ellas son mejores que el oro y que la plata. A veces, bueno, como seres humanos queremos tener dinero, ¿verdad? Para solventar muchas cosas que necesitamos, pero cuando leemos la palabra del Señor nos enseña que la sabiduría y la inteligencia es mucho mejor que cualquier oro preciado aquí en la tierra. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos las dé, Él nos las da. Y cuando somos sabios es mejor que cualquier otra cosa. Es mejor que ser una persona de dinero. Y cuando una persona es sabia, siempre resalta entre los demás porque es pacífico, porque cuando usted viene a él y le cuenta alguna situación, con la sabiduría de Dios puede resolver los problemas. Entonces, que Dios nos ayude a nosotras como mujeres a ser sabias en cualquier asunto, que cuando nuestros hijos por lo menos estén en pleito, en contienda, nosotras con sabiduría los corrijamos y a través de la palabra le enseñemos qué es lo que deben hacer. La Biblia nos habla de muchas mujeres sabias que aún así arriesgaron su vida con tal de salvar la vida de los demás. Y una de ellas es la reina Esther, que Dios la llenó de sabiduría y no le importó perder su vida con tal de pronunciarse ante el rey para salvar la vida de una nación grande que era el pueblo de Israel.
Entonces, con palabras sabias pudo salvar la vida de estas personas. A veces no se necesitan armas, no necesitamos cualquier otra cosa, sino ser sabios para hablar. La Biblia dice que hasta ahora no hemos tenido nada porque no hemos pedido bien. Entonces, a veces pedimos cosas que realmente no son necesarias, pero cuando le pedimos a Dios sabiduría, las puertas se abren. El rey Salomón le pidió al Señor sabiduría para gobernar este pueblo tan grande. Le decía, tu pueblo, que le diera sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste oro, ni plata, ni que fueras conocido entre los demás reyes, sino que pediste sabiduría, dice, estas demás cosas te serán añadidas. Y es que cuando uno tiene sabiduría, digamos así, para los negocios, o sabiduría para cualquier otra cosa, Dios se encarga de abrir las demás puertas que como seres humanos necesitamos. Y hoy Dios nos dice que necesitamos ser sabios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos y en nuestra manera de actuar para poder apaciguar algo que realmente se ve fuerte en el momento. Algo que se ve tremendo, que puede causar estrago en la vida de las personas, pero cuando nos levantamos con la autoridad de Dios a hablar y a hablar con sabiduría, podemos hacer que las cosas cambien. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Ahorita habla de una mujer, pero Dios nos está hablando tanto a hombres como mujeres, que necesitamos la sabiduría de Dios para que ese problema tan grande que estamos viendo se pueda resolver con palabras sabias y entendidas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga en esta mañana. La paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. El versículo 23 dice, oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaías, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilub, era el cronista, Seba era escriba, y Sadot y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Capítulo 21, y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlo en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que vengáis la heredad de Jehová? Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bueno, podemos ver aquí, hermano, cómo David establece a sus oficiales. Es importante que nosotros sepamos que solo no lo podemos hacer todo. Tenemos que tener y buscar personas idóneas para cada una de las labores que se tenga que hacer, tanto en el ministerio como en la vida secular. Por ahí dice que un solo pájaro no llama, una sola golondrina no llama verano. Nosotros tenemos que entender que tenemos limitaciones como humanos y que no podemos abarcar todo y que debemos buscar gente comprometida, gente capacitada, idónea para esto. Por lo menos aquí vemos que Joab dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Joab era una persona que tenía un liderazgo y que hacía las cosas, quizás podemos pensar de una manera ruda, brusca, pero era su situación allí. Él era general del ejército y tenía que actuar con severidad cuando tenía que hacerlo, tenía que mover a las personas. Y podemos ver en los capítulos anteriores de Amasa que el rey le había mandado pues una orden y no la cumplió en el tiempo indicado por el rey. Nosotros, hermanos, podemos ver en Joab que era un hombre recio y que actuaba con severidad y estaba allí en ese cargo, quizás podemos decir injustamente porque mató a este hombre,
pero David podía confiar en él y así sucesivamente a cada uno en su posición de que ellos podían actuar. Allí podemos ver a Sadoc y a Abiatar que eran sacerdotes y dice Ira, Jaileo fue también sacerdote de David. Entonces que nos ayude el Señor para saber escoger a personas idóneas, capacitadas para que estén con nosotros. Y habla también acerca de esta situación que se vivió en los tiempos de David. Dice que había un hambre tremenda en estos tiempos y esta hambre duró por 3 años y quizás en los primeros momentos David pensó lo mejor que fue por alguna causa natural, pero a medida que pasaban los días se iba dando cuenta que no era natural y consultó a Jehová. Muchas veces suceden en nuestras cosas, en nuestras vidas, cosas que nosotros tenemos que meditar por qué están sucediendo estas cosas en nuestras vidas. Ciertamente la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar. Las aflicciones vienen y se van, pero hay momentos en que las aflicciones están allí constantes, que no pasan. Entonces tenemos que analizar cuál es la razón por la cual estamos viviendo esta situación. Eso hizo David, consultó al Señor, consultó a Jehová. Y Dios le mostró que fue a causa de los Gabaonitas. Dice que Saúl no correspondió a un pacto, a un tratado que se había establecido. Sabemos que Saúl en su conducta, cuando fue desechado, cometió muchos actos que avergonzaban pues la vida de Saúl. Y estos actos que él hizo trajeron consecuencias. Ya Saúl estaba muerto, pero aquí estaban las consecuencias todavía. Lo que nosotros hacemos hoy, hermano, será el fruto de lo que vamos a cosechar mañana. Saúl había desobedecido y a causa de Saúl toda la nación estaba sufriendo. Gracias a Dios que David constantemente consultaba al Señor, consultaba a Jehová y el Señor le respondió. Dice el versículo 2 que David llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos. Sabemos la historia que los gabaonitas con astucia pues hicieron juramento en los tiempos de la conquista y ellos hicieron este juramento, pero Saúl no le dio importancia, quizás tratando de guardar su popularidad, mató a muchos de ellos, casi a exterminarlos. Y el versículo 3 dice que David le dijo a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Había algo que hacer. No nos podemos quedar tranquilos si las cosas no están yendo bien en nuestras vidas, en nuestra familia. Tenemos que hacer algo. Y eso lo entendió David. Tenía que buscar la raíz del asunto para poder sanar toda esta situación. Buscó allí a los gabaonitas y les preguntó, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Hay que ponerse a cuenta. El Señor nos manda y nos dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Ellos sabían ahí que había algo que no estaba bien y que se había fallado en ese momento en el reinado de Saúl, pero David buscó la manera de enmendar, de restituir y de poner fin a esta mala situación que se estaba viviendo en esos momentos. Ayúdenos el Señor, hermano, para estar a cuentas con todo en el nombre del Señor y que nuestra vida sea íntegra delante de la presencia del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana. Dicen los textos del 4 al 7, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel.
Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Gloria al Señor. Bueno, es tremenda esta situación que se viene viendo aquí, del hambre que estaba padeciendo el pueblo por causa de esta situación, de lo que había hecho el rey Saúl anteriormente. Como decía el hermano Fran, nuestras decisiones traerán consecuencias, no solamente para nosotros, sino para nuestros descendientes, para los que están a nuestro alrededor. Y dice que los gabaonitas vinieron delante del rey David, porque Dios le había hecho saber a David que esta era la causa, era por esto que había tanta hambre entre el pueblo. Y dice que cuando ellos vinieron, le dijeron al rey, nuestra ofensa o lo que venimos a exponer no es por plata, no es por oro, sino que estamos aquí porque hemos sido ofendidos. El rey Saúl en su tiempo pues quiso exterminarnos, quiso desaparecernos y cometió allí pues un acto tremendo contra los gabaonitas, y esto había traído esta hambre sobre el pueblo. Y llama la atención pues que ellos directamente van y le dicen al rey qué es lo que ellos quieren. Y nosotros tenemos que tener este pensamiento siempre bien claro. Anteriormente nuestra hermana Lenny explicaba lo de esta mujer sabia, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, la cabeza de este hombre, pues toma la cabeza. Y aquí los gabaonitas también dijeron que era lo que ellos querían. Ellos querían 7 varones descendientes de Saúl para ellos tener pues satisfacción o tener descanso de esta acción que había cometido Saúl contra ellos. Nosotros tenemos que enfocarnos en qué es lo que queremos, hermano, qué es lo que está afectando, qué es lo que está dañando, y ir directamente a este asunto. Y dice que el rey les dijo, yo se los voy a dar. Y el rey pues cumplió allí. Y qué tremendo es saber que las actitudes, las acciones que nosotros tenemos van a caer sobre nuestros descendientes. Y entonces podemos aprender de esta situación, que nosotros tenemos que ir directo al grano, no empecemos a dar vuelta al asunto. Si sabemos qué es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo con sabiduría y con la dirección del Señor. Y también vemos aquí la fidelidad de la promesa del rey David para con Jonatán. Ellos hicieron un pacto cuando estaba vivo Jonatán, y después de muerto David cumplió. Era un hombre fiel a su palabra, a lo que él había dicho. Y aunque los gabaonitas pidieron descendientes de Saúl, Mefiboset pues era uno de los principales, era el que tenía que ir allí en la primer número en la lista, pero David resguardó la vida de Mefiboset por amor a su amigo Jonatán. Aunque ya Jonatán había muerto, podía decir David, bueno, ya Jonatán no se va a enterar si yo hice bien o hice mal. No, él mantuvo su palabra. Ayúdanos el Señor a que nosotros seamos fieles, íntegros, aun cuando no nos estén viendo, quizás allí en lo más resguardado de nuestra habitación, nosotros seamos íntegros delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 8:9 dice así: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijos de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armonita y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adril, hijo de Brasil, Emolita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte de delante del Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar a la siega de la cebada. Bueno, vemos que estos gabaonitas pidieron 7
hombres de los descendientes de Saúl, ¿no? Y David les dio, y ellos lo ahorcaron. Hicieron como una ceremonia en la hora de la siega, en el tiempo de la siega, ahí. Le ahorcaron y se secó cesó la sequía. Y vemos cómo quizás David con pesar entregó a esta gente que propiamente eran inocentes, ¿no? Pero arrastraban también el castigo del padre. Saúl había acabado con esos gabaonitas que Moisés había prometido no hacerle nada, Josué había prometido no hacerles nada, y sin embargo él cuando fue rey fue y los mató, hizo atrocidades allí. Por eso vino el castigo, ¿no? Vemos que nada se queda oculto, nada pasa. Pueden pasar muchos tiempos, ¿no? Pero a su debido tiempo el Señor toma y nos llama a cuenta, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que estar presentes lo que nosotros hacemos, sea por bien o sea por mal. Pero acordémonos, y cuando nos pasa alguna cosa, antes de culpar a otra persona o de culpar a Dios, ¿por qué a mí? Acuérdate de lo que tú hiciste hace unos 10 años atrás. Entonces, ahí vas a pedir ante perdón, porque no es bueno a la ciega decir, bueno, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y no se acuerdan lo que le pasó. Mira esta gente, estos eran inocentes, ¿no? Y tuvieron que pagar con su vida para poder salvar a todo un pueblo que estaba en escasez, con hambre, ¿no? ¿Pero por qué? Por la venganza que tenía que pagar eso, un tributo, tenía que pagarlo. Gente que no cometió nada de eso, pagaron con su vida para que cesara la escasez en este pueblo. Que el Señor nos ayude a ser verdaderamente fiel y tomar conciencia de lo que hacemos nosotros en nuestros días, que hacemos ciertas cosas que no son agradables a Dios, que tengamos otra conciencia y pidamos perdón por todos los errores cometidos. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a continuar, versículos 10 al 14, dice así la palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Bendito sea Dios. Bueno, amados hermanos, la verdad que esta es una historia conmovedora porque vemos, continuamos viendo las consecuencias del pecado. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa, ¿verdad? Y el pecado tiene sus consecuencias. Han pasado algunos años desde que murió Jonatán y Saúl, y sin embargo, allí todavía estaba una deuda pendiente que dejó Saúl. Y esa deuda pendiente tuvieron que pagarla sus descendientes. 2 de sus hijos y 5 de sus nietos fueron los que pagaron esta situación. Entonces, esto por un lado nos hace pensar, amados hermanos, que aunque pase el tiempo, ¿verdad? Quizá alguien diga, no, Dios ya se olvidó de este asunto. Puede pasar mucho tiempo, pero en algún momento se va a hacer justicia, ¿verdad? Y lamentablemente le correspondió a estos descendientes. Rispa dice que era una concubina de Saúl y era madre de 2 de esos hijos, ¿no? Y imagínense esto, para mí hace muchos años un día
leyendo esa historia, a mí me conmovió muchísimo ver la tenacidad de esta mujer, el amor de esa mujer por sus hijos. Mire, el amor de una madre, aunque el hijo muera, el amor sigue intacto, sigue igual. Impresionante lo que es el amor de madre. Y vemos que esta mujer tomó una decisión. Cuando sus hijos son tomados para ser sacrificados allí, para poder aplacar, ¿no?, la ira que había con respecto a lo que había hecho Saúl, ella tomó la decisión de llevar una tela de silicio. Sabemos que la tela de silicio era una tela hecha de pelo de cabra, una tela rústica que se utilizaba como símbolo de duelo. Era la que usaban las personas cuando estaban de luto. Y ella llevó esa tela de silicio como un símbolo, ¿verdad?, de que ella estaba en duelo, de que estaba de luto por sus hijos, y decidió cuidar el cuerpo de sus hijos y bueno, y de los otros, y de los sobrinos, vamos a decirlo así. Allí en ese lugar decidió, dice allí, que tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Según dicen los teólogos, los que estudian, dice que aproximadamente 6 meses pasaron. 6 meses cuidando el cuerpo de unos muertos. Imagínense, hermano, el olor tan terrible, porque al otro día ya el muerto ya comienza a heder. Ahora imagínense 6 meses allí, día y noche, cuidando de esos cuerpos, quizás luchando contra las aves, porque sabemos que en el campo las aves de rapiña, ellas vienen a tratar de comer los cuerpos, y los animales del campo también. Esa mujer allí sola, cuidando de esos muertos. Quizá alguien diría, pero no tiene sentido, ya están muertos. Pero para ella era importante, porque ella no solamente estaba cuidando el cuerpo de sus hijos, estaba honrando. Ella no quería que ellos quedaran allí como unos viles delincuentes, porque no lo eran. Sencillamente fueron, vamos a decir, sirvieron como expiación en ese momento para que el pueblo de Israel pudiera volver a tener lluvia después de 3 años de sequía. Entonces, ellos fueron la expiación y fue doloroso para esta mujer. Quizás no lograremos imaginar lo que ella tuvo que pasar, frío, calor. Se dice que comenzó desde la época de la primavera hasta el otoño, amados hermanos, pleno sol, allí sobre un peñasco, porque se ve que era un lugar alto, que era la idea de ellos, ¿no?, de que se viera allí que estas personas estaban pagando por un pecado, ¿no? Entonces la vergüenza de colgarlos allí, y sin embargo esa mujer aguantó todo eso por amor. ¿Qué no soporta una madre por amor? Una madre capaz de todo, amados hermanos, por amor a sus hijos, ¿verdad? Y vemos aquí la tenacidad, la fidelidad, la lealtad de esta madre hacia sus hijos hasta lo último, no importa la situación, ¿verdad? ¿Cuántas madres quizás tienen sus hijos en drogas, en el alcohol, quizás es un hijo delincuente, es un ladrón, cuántas cosas pueden hacer? Sin embargo, amados, el amor de madre siempre va a estar allí. Puede que nadie más visite a esa persona, pero una madre va a estar allí pendiente de ir a una cárcel si hace falta, de ir donde sea para poder ver a su hijo, para saber que está bien. Hoy día muchas mujeres están luchando, ¿verdad? Quizás no tienen un hijo muerto físicamente, pero están muertos en delitos, en pecados, en cuantas cosas. Y allí está esa madre luchando contra todo, luchando contra la misma sociedad, luchando contra las críticas, contra la misma familia que muchas veces le dice que por qué sigue defendiendo a ese hijo, o por qué sigue amando a ese hijo, que ese hijo no merece nada, que ese hijo merece que lo tiren a la calle, y esa madre no, porque hay un dolor por el amor que hay hacia los hijos, ¿verdad? Y esta mujer realmente nos muestra cuán grande es el amor de una madre. Y dice que ella estuvo allí todo ese tiempo, ¿verdad? Y luego dice que fue dado aviso a David de lo que ella estaba haciendo.
Esto en la Biblia, amados hermanos, es algo que no, vamos a decir que nos sobresale, ¿no? En esta historia, una persona que haya pasado tanto tiempo cuidando el cuerpo de unos muertos, solamente esperando que Dios de alguna manera hiciera misericordia, y en este caso a través de David, que era el rey, que era quien había permitido esta ejecución. Entonces a él le contaron lo que esta mujer había hecho, y sabe que eso inspiró, eso motivó al rey David para que el rey David hiciera algo. Mire, hermano, las acciones que nosotros hacemos, el tiempo que duramos en oración, en vigilia, porque esa mujer pasó allí en vigilias y pues no dormía ni siquiera, porque ella era vigilando, pendiente de esos cuerpos. Así nosotros muchas veces vigilamos, oramos, y quizás parece que no hay respuesta. 6 meses para mí me parece demasiado tiempo para estar allí en la condición en la que estuvo Rispa, pero a esa mujer no le importó, porque ella estuvo allí hasta que ella consiguió lo que quería. ¿Qué era lo que ella quería? Que se le honrara a sus hijos, que se le diera una cristiana sepultura, que sus hijos no quedaran allí como unos delincuentes, que los animales no terminaran comiéndose sus cuerpos, defendiendo el honor de sus hijos. Y eso es importante, amados hermanos, que nosotros seamos esforzados, seamos leales a ese amor que nosotros sentimos por nuestra familia, por nuestros hijos, en el caso de las madres, ¿verdad? Y esto inspira a otras. Yo veo que hay muchas madres que le llaman madre coraje, ¿no? Son esas madres que están dispuestas a hacer lo que sea, a pedir, a viajar, a lo que sea, quizás porque su hijo está enfermo o lo que sea, y ellas lo hacen, y eso inspira a otras personas, a otras mujeres, porque esa tenacidad hace que otras piensen, wow, qué tremendo, y cuando se encuentran en una situación semejante, recuerdan lo que esas mujeres hicieron y tratan de decir, sí se puede hacer, claro que se puede. Y en este caso, David fue tocado por aquello que esta mujer hizo, y hasta ese momento David ni siquiera había mandado a buscar el cuerpo de Jonatán y de Saúl, que los de Jabes de Galaad lo habían tomado de allí, de donde habían sido expuestos por los filisteos. Y cuando esta mujer hace esto y le llega a los oídos de David, dice que David manda a traer los huesos de Saúl y de Jonatán, y también manda a que traigan los huesos de estos ejecutados, y le da sepultura. Entonces ahí terminó, como quien dice, ahí terminó el trabajo de Rispa. Rispa pudo decir, bueno, lo logré, me costó lágrimas, me costó sueño, me costó dolor, porque no sabemos ni cuántas cosas pudo pasar esa mujer durante esos 6 meses, hermano, ni cómo comía, no lo sabemos, cómo se bañaba, no lo sabemos, cómo ella pudo sobrevivir ese tiempo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la mujer resistió hasta el final y cumplió, vio con sus ojos el deseo de su corazón, y esa perseverancia nos ayuda a nosotros en medio de cualquier dificultad. Perseveremos, hermanos, no nos rindamos. No siempre es fácil, no siempre la respuesta va a venir inmediatamente. Ella tuvo que esperar 6 meses, 6 duros meses, hermanos, pero logró lo que ella quería, y era que se honrara a sus hijos, que no se quedaran allí. Y vemos que al final dice en el versículo 14, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Quiere decir que Dios se agradó de lo que sucedió allí, ¿verdad? No era lo típico que se hacía, pero Dios lo permitió para que se le hiciera justicia de alguna manera a los gabaonitas. Y dice que Dios fue propicio después de esto, después de ese sacrificio. Vemos también el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el dolor que Él tuvo que pasar allí, pero era necesario ese sacrificio, y después de esto Dios ha sido propicio a nosotros, a los que antes estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos ha sido propicio. Así que, amados hermanos, seamos perseverantes. Si eres mamá, si eres papá, o si estás pidiendo algo al Señor, no desmayes, no te des por vencido a pesar del dolor. Estamos en tiempo de dificultad, estamos en tiempo de lucha, es verdad, estamos pasando por una
situación difícil. Quizá muchos no se han preguntado por qué esta pandemia es el resultado del pecado, es el resultado de que la gente le ha dado la espalda a Dios, pero nosotros debemos perseverar, debemos orar y clamar y ser como esta mujer Rispa, que no se dio por vencida hasta que logró lo que ella le estaba esperando. Que tú puedas continuar clamando al Señor en medio de la dificultad y Dios va a ser propicio a ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté sobre su vida. Según de Samuel capítulo 21, verso 15 en adelante hasta el 17, dice la palabra: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y su siervo con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Ya no eran las mismas fuerzas que David tenía anteriormente, y bueno, como todo, a medida que vamos, ¿verdad?, aumentando nuestra edad, nos vamos agotando. Pero una de las cosas que me gusta de este hombre, ¿verdad?, de David, que siempre estaba allí constante, estaba, como se dice, pendiente. No era de aquellos líderes que de pronto enviaban, ¿verdad?, a su gente, vaya y peleen. No, él también se involucraba, bendito sea el Señor. Dice allí el verso 16: Isbeno, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Era algo, ¿verdad?, que se iba a ver porque estaba David involucrado, bendito sea el Señor. Era el rey, era el jefe, pero dando allí, como se dice siempre, ejemplo, bendito sea el Señor. Y sabemos, ¿verdad?, anteriormente David, por quedarse en la casa, bueno, cometió aquella falta, pero hoy día vemos que David no se quedó en casa, sino que salió a pelear, ¿verdad?, con este enemigo, con los filisteos. Y ya no eran aquellos filisteos como tal, ya eran gigantes que estaban allí en medio, bendito sea el Señor. Y dice que estaba uno, ¿verdad?, uno de los descendientes de ellos, de los filisteos gigantes, cuya lanza pesaba, dice la palabra, 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada. Imagínense cómo estaba armado este gigante. Tenía una lanza y tenía una espada, 300 ciclos. Imagínense el peso que de esa arma que tenía ese hombre, bendito sea el Señor. Consiguió, ¿verdad?, o se le dio, ¿verdad?, el momento de dar allí a David. David dice que estaba cansado, agotado de tanto pelear, ya no eran las mismas fuerzas. Bendito sea el Señor. Pero sabemos que Dios no desampara, bendito a sus hijos, bendito sea el Señor, cuando somos fieles, cuando somos constantes, cuando permanecemos, ¿verdad?, en su voluntad o en el llamado que tenemos. Y vemos que en medio de este escenario, ¿verdad?, en medio de esta situación difícil de David, allí en el versículo 17 dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. Señor, bendito sea la gloria de Jesús. Vemos cómo el Señor, en medio de todo, a última instancia, el Señor siempre sabe salvar a sus siervos, a sus ministros, a sus ungidos. De una u otra manera lo vemos, bendito sea el Señor. En el caso del profeta Elías, descendió por allá lejos y dice la palabra que iba un cuervo y le daba alimento cuando había una sequía fuerte, bendito sea el Señor. Pero vemos la situación de David, cansado, se le presenta este gigante, ¿verdad? Ya no tenía David, me imagino David y su pensamiento: bueno, estoy por muerto. Pero Dios tiene su gente buena allí, que está allí, como se dice, a última palabra la tiene el Señor. Y aparece este capitán Abisai, este hombre fiel, y bueno, enfrenta al gigante. Dice la palabra que en primer lugar lo hirió y luego lo mató, bendito sea el Señor. Hubo una guerra allí a acampar entre Abisai y este gigante, bendito sea el Señor, pero estaba la mano de Dios. Y allí en medio de esta situación, ¿verdad?, dice que allí entonces los hombres de David le juraron, bendito sea el Señor, que no iba a volver a salir. Ya sabemos, ¿verdad?, aquí según la historia, la condición de David, ya era una persona de edad avanzada, no era el mismo que al principio, era un hombre de guerra. David era un hombre de guerra, era un hombre que estaba siempre involucrado en batalla, era un hombre que derramaba sangre, y lo sabemos, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Pero ya llegó el momento, ¿verdad?, de la jubilación de este hombre, y por eso ellos, al ver, ¿verdad?, Abisai y sus hombres de guerra, al ver esta situación, le dijeron: no, jefe, vamos a tratar que la próxima vez usted quede en casa, vamos a que usted vea los toros de la barrera. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros, ¿verdad?, despertemos. Usted que de pronto está a la sombra de un ministerio y a veces lo que hacemos es jugar y criticar y murmurar por la falla de esos hombres y esas mujeres que están allí.
pero debemos entender que si Dios nos ha puesto allí es para que nosotros ayudemos, para que nosotros le demos la mano o hagamos como este Abisaí, enfrentemos los enemigos, ¿verdad? De pronto no vamos a enfrentar a un gigante literalmente, pero de pronto podemos ayudar a esa persona en oración, en ayuno, ¿cómo se dice? En el campo espiritual se requiere, ¿verdad?, esa ayuda y lo podemos hacer como lo hizo este hombre Abisaí, bendito sea el Señor. Y dice, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel, bendito. Era un hombre apropiado, ¿verdad, David? Era un hombre, ¿verdad?, que les había dado testimonio y de pronto les iba a doler, ¿verdad? Si de repente David fallece, ¿verdad?, en una de estas batallas, dice que se iba a apagar la lámpara sobre Israel. Era el rey, era el líder, era el ministro, era la persona que Dios tenía allí, ¿verdad?, como con liderazgo, ¿verdad?, llevando a esta nación, bendito sea el Señor. Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser instrumentos, ser canales de bendición para esos grandes hombres de Dios, mujeres del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que detrás de un ministerio grande hay hombres de Dios que están orando, que están ayunando, que están vigilando. Yo ya ese testimonio del hermano Edgar hace día, de una mujer que dice, hermano, tengo como más de 30 años escuchándole, oyéndolo. Pero esos 30 años desde que yo recibí al Señor he estado orando por usted, por ese ministerio. Eso es algo que de pronto crea en nosotros satisfacción, que tenemos gente que de repente no conocemos, pero que están orando, que están trabajando como nosotros. Entonces, que Dios coloque ese espíritu en nosotros como este Abisaí, de ayudar a esos hombres de Dios para la gloria de su nombre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Qué historias más emocionantes, qué forma de moverse Dios y qué sabiduría. El sabio Salomón, a pesar de ser tan sabio como era, sin embargo, decía él que alababa la sabiduría. Y puso un ejemplo, dijo, yo vi una ciudad que fue rodeada por un ejército y apareció un hombre pobre pero sabio y libró a la ciudad con su sabiduría. Por eso alabé yo la sabiduría. Esta mujer sabia que libró al pueblo. Joab con su ejército la tenía sitiada. El hambre ya estaba haciendo efecto en el pueblo. Hermano, la miseria, la sed. Muchas veces cuando rodeaban las ciudades dentro de Jerusalén, gracias a Dios hay una fuente. Y cuando sitiaban las ciudades ellos tenían agua para sobrevivir, pero la comida escaseaba. Mis amados hermanos, esta mujer libró con su sabiduría. En aquel tiempo la mujer era menospreciada. Y hasta el día de hoy hay personas que menosprecian a las mujeres pensando que ellas no tienen entendimiento, que no tienen sabiduría. Hoy estamos viendo en el gobierno que ahora tenemos en España que más son las mujeres que están en el Parlamento. Bendito sea Dios. Y esta mujer con su capacidad, con su sabiduría, pidió hablar con el general Joab y llamaron a Joab. ¿Me estás oyendo, Joab? Sí, te estoy oyendo. Presta tu oído, Joab. ¿Por qué quieres destruir la heredad de Dios? ¿Por qué quieres destruir una ciudad en Israel? No, yo no quiero destruir una ciudad en Israel. Pero la tienes sitiada. No, yo lo que quiero es un hombre que se ha levantado contra el rey David. Entrégame ese hombre y me voy. Bueno, te vamos a lanzar la cabeza por el muro. Y la mujer fue a los hombres principales de la ciudad. Los principales, ninguno se atrevió a hablar con Joab. Hablando se entiende la gente. Hay personas que se hacen una idea de otras personas y no se acercan ni siquiera para dialogar, para conversar. Hablando se entiende la gente. Cuando hay guerra entre dos países, ellos se envían embajadas para conversar y tratar de evitar la guerra, porque en la guerra todos pierden. Unos son ganadores, otros perdedores, pero todos pierden, el ganador y el perdedor. Aquella mujer se enfrentó con su sabiduría, aquella mujer fue a los hombres de la ciudad, los convenció. Es mejor que muera un hombre por el pueblo y no el pueblo por un hombre. Así que vamos a entregarle lo que está pidiendo y se salvará la ciudad. Así que entregaron,
mis amados hermanos, a Seba lo entregaron en manos de David. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. Bueno, los versículos que a mí me tocan son desde el 18 hasta el 22, dice así. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibekai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Y hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jaré Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Mis amados hermanos, siempre estaremos rodeados de gigantes. Hoy no son personas de gran estatura, de 3 metros, 3 metros 20, 3 metros 30. No son esos gigantes. Son problemas que se nos presentan cual gigante y nosotros debemos enfrentarlo, no debemos ignorarlo, porque ignorarlo no significa que no existan, ahí están los problemas, pero si tú lo enfrentas tarde o temprano, esos problemas serán resueltos, esas pasiones serán resueltas, esos malos deseos serán solucionados, se huirán de ti en el nombre del Señor. Hermanos queridos, aquel David se enfrentó a esos gigantes, ya no él, ya vimos que se cansó en la batalla anterior y tuvo que salir Abisai, su primo, en su defensa y mató al gigante. Entre los dos mataron al gigante. Ya David no era el mismo, ya David está cerca de su partida, ya los años han caído encima de él. David no duró muchos años, no fue que David duró 120 años, no. David murió a los 70 años, pero mire, uno debe ser consciente que no es el mismo cuando pasan los 50 años que cuando tenía 20. El hombre nunca se siente viejo, pero una cosa es lo que tú sientas y otra cosa es la realidad. Por ahí en Ecuador se me acercó un hermanito así, anciano, era pastor él, no sé si vive todavía, y me decía, yo tengo tanta fuerza como cuando tenía 20 años. Yo puedo levantar un quintal de maíz con los dientes. Oye, un quintal de maíz son 50 kilos. Usted levanta, y entonces le vi que tenía 2 dientes, uno arriba y uno abajo. Le dije, pero ¿con qué diente, hermano, si no tiene? No sea cargoso, me dijo el hermano, no sea cargoso. Hermanos queridos, nunca queremos reconocer que nuestra fuerza se van agotando, pero nos queda la sabiduría, nos queda la experiencia, nos queda la consejería para ayudar en la batalla, para ayudar en la guerra, para ayudar a los jóvenes que van con ímpetu, sin medir las consecuencias. Ellos se lanzan al ataque, hermanos queridos, pero lo que les falta a ellos lo tenemos ya los ancianos. Y vamos a ayudarlo en el nombre del Señor. No vamos a ignorar los problemas, no nos vamos a hacer a un lado porque pensemos que ya no somos útiles, hermanos. No hay nada más equivocado que eso. Pensar que los ancianos no son útiles. Los ancianos sirven para gobernar, sirven para dirigir. Qué triste es cuando se pone a un joven indocto, sin conocimiento ni experiencia, a gobernar un país.
Él, por cierto, tiene que tener consejeros y esos consejeros van a ser ancianos, van a ser hombres mayores. Hermano querido, David ya estaba anciano, pero ellos sabían que David, mis amados hermanos, era necesario. Por eso le juraron diciendo, nunca más saldrás con nosotros a la guerra, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Para qué sirven las lámparas? Para, hermano, erradicar la oscuridad, para mirar a través de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ellos reconocían que David era el equivalente a una lámpara que les conducía en el camino. No queremos que la lámpara de Israel se apague. No apagues la lámpara de Israel. Tú vales más, le dijo uno de los hombres de David, le dijo, tú vales más que 10,000 de nosotros. Hermanos queridos, el hombre de Dios estaba allí en el nombre del Señor. Dios no hace excepción de personas, pero Dios levanta hombres como David, Dios levanta hombres ungidos, Dios levanta hombres llenos de su presencia para que ellos orienten y guíen al pueblo del Señor. Hoy, mis amados hermanos, estamos nosotros, los ancianos, pero somos conscientes que vienen detrás de nosotros jóvenes a los que Dios está preparando para continuar este trabajo. Preparémonos en el nombre del Señor y hagamos el trabajo de Dios. Siguieron las guerras, siguieron las batallas, y cuando se presentaban gigantes siempre había algún valiente de David. El último gigante que aparece aquí, mis amados hermanos, los derrotó el sobrino de David, un hijo de su hermano. O sea que iban involucrando a su familia, los iban poniendo a su lado y ellos entonces continuaban con la batalla. Ya David no podía guerrear, no podía pelear, pero venía una nueva generación y ellos los reconocían y ellos los usaban y ellos los ponían al frente de los trabajos que estaban haciendo. Mis amados hermanos, Dios nos ayude para reconocer el tiempo que nos toca vivir en cada época, para que no nos enfrasquemos en situaciones que no tienen sentido y que otros vayan tomando nuestro lugar. Preparémonos, cuando llegamos a viejos, lo que nos queda es preparar a otros que tomen nuestro lugar. No te metas en el cargo y te apoltrones allí, no quieras salir. Deja a otros que haga tu trabajo, ponlo, guíalo, así como David puso a Salomón y lo estuvo guiando hasta la hora de su muerte. Así que eso es lo mejor que podemos hacer en el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Qué lindas enseñanzas de la palabra de Dios para nuestra vida cotidiana. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros nos conduzcamos según el consejo de Dios. Así que hoy nosotros te dejamos el consejo de Dios. Te invitamos a que tú le entregues tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.